Gracias a tu apoyo, en Abusat Trainers podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Trainers. ¿Acabas de terminar tu carrera en producción de televisión y buscas un lugar donde comenzar tu práctica profesional? En Hispania estamos abriendo nuestras puertas para que des ese primer gran paso en tu carrera. Sumérgete al mundo real de la televisión, colaborando en la producción de noticieros, programas originales y eventos nacionales. Aquí no solo aprenderás, pondrás en práctica todo lo que sabes junto a un equipo de profesionales. Recibe mentoría directa, involúcrate en proyectos reales y construye tu experiencia en un canal que apoya el talento nacional. Si tienes pasión y creatividad, Hispania es el lugar para ti. Aplica ahora y comienza tu aventura en la televisión. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, muy pero muy buenas, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel comenta, aquí en Hispania TV, en la gran cadena exitosa, en YouTube, en Facebook, en la X y por supuesto también en Twitter. En Twitter, en la X. En Instagram, allí estamos nosotros con nuestro programa. Muchas gracias a todos por su sintonía, por compartir nuestro programa en sus propias redes y por sus comentarios. Hoy, como les había dicho, pues tenemos un especial de esos temas que queremos profundizar, que necesitan más profundidad y que tenemos que conocer. Pues el día a día siempre va a estar. Y como este es un programa de análisis de contenido informativo, pues les presento este especial de temas que necesitan un poquito más de cobertura, muchos más elementos y también que son trabajados a mucha más capacidad por muchos profesionales a lo largo del mundo. Y así que eso es en nuestro programa de hoy, pero también queremos reflexionar con ustedes este tema de lo que es los derechos humanos, principalmente el derecho a disentir y la libertad de expresión. Sí tenemos derecho a disentir, todos tenemos derecho a disentir, no me gusta una cosa, la digo, pero con respeto y con tolerancia, sabiendo que el otro también tiene el mismo derecho. Y aquí nos damos mucho estos descalificativos y estas cosas de que podemos tener una posición con relación a un tema, pero descalificamos al otro y ya lo indagamos de muchas cosas y creo que esa tolerancia se está perdiendo en muchos de los discursos que se están dando. Y también en la forma como las noticias falsas, y realmente hemos hecho mucho análisis de contenido informativo, ahora que por razones de que La Voz de Estados Unidos de América no está suministrándonos material por ahora, ya como les decía hace 2 semanas ya, TV Martí ya está pasando información, pero en el caso de cuando analizamos el contenido de las agencias oficiales, porque tenemos que decirlo, France 24 es del gobierno de Francia, DW es del gobierno de Alemania y el peor pues es Televisión Española. De ese sí no paso ningún contenido porque ese
está totalmente tóxico, viciado. Televisión Española es el brazo del propaganda de Joseph Goebbels, una cosa así, o sea, realmente está en la comparación de lo que pueden ser los medios de Cuba, de Granma y eso, con relación a suposiciones con ver que de Estados Unidos, por decirles algo, las posturas anti-Trump, porque ellos se van a anti. No es que dan una información, porque recordemos, y eso se mide mucho en Estados Unidos, las encuestas. Y Trump llegó allí arrasando el voto popular, arrasando el colegio electoral. O sea, la población norteamericana quería que fuera a hacer el trabajo. En este momento ya, pues para su tercer mes de gobierno, él pues cuenta con el beneplácito de mucha gente que lo apoya y que sigue apoyando las políticas que está haciendo. Entonces no es que él está loco y está haciendo lo que... No, es el sentir del pueblo norteamericano que lo respalda en gran medida. Y todos esos que vienen con el cuento de que está votando empleado público, porque, bueno, que no les gusta justificar su trabajo. ¿Cómo tú puedes ser funcionario público y no justificas tu trabajo? ¿Cómo puedes tener... todo el mundo critica la burocracia excesiva. Aquí queremos que haya un cambio radical y que de 300.000 quedemos en de vaina 75.000 funcionarios públicos. Es la mayoría de la población la que pide eso, que no se da. Que la asamblea de 71 quede en 49, que de 9 magistrados de la Corte Suprema quedemos en 5. Y así, o sea, reducir el tamaño del gobierno en todos los aspectos. Y eso no es que es en contra de nadie, simplemente es que no hay fondos para mantener una caterva de funcionarios públicos, trabajo que pueden hacer eficientemente menos personas. Pero en eso nos estamos viendo mucha noticia falsa sobre ese sentir. Y quiero pues empezar con un análisis que mucha gente me había pedido de Argentina, el efecto Milei. Lo que nos beneficiaba a nosotros cuando viajábamos a Argentina por tener dólares, que todas las cosas estaban baratas en relación al cambio con dólares. Eso nos beneficia enormemente. Todavía pasa mucho en algunos países, pero con la llegada de Milei en Argentina, eso cambió. Argentina está cara en dólares. Si eres argentino como yo o has visitado el país en los últimos meses, seguramente te hayas dado cuenta. Por lo general, quienes tenían dólares se beneficiaban del cambio a pesos. Por eso, en los últimos años, muchos extranjeros visitaron el país, porque lo encontraban muy barato en dólares. Pero eso cambió desde que asumió Javier Milei. Si bien logró bajar el ritmo de la inflación, muchos productos se encarecieron en dólares. Incluso, algunos pueden llegar a costar más que en el exterior. Por ejemplo, en Buenos Aires, una taza de café vale más de $3, el doble de lo que costaba hace un año. Mientras que en Miami, esa misma taza de café cuesta solo $1 menos. Comer una hamburguesa Big Mac en Argentina también es más caro que en cualquier otro país de América Latina. Y a nivel mundial, solo en Suiza la hamburguesa está más cara que en Argentina, según una comparación de precios de The Economist. Pero ¿cómo pasó Argentina a ser un país barato en dólares a uno de los más caros de América Latina? Detrás de todo esto está el fenómeno del llamado superpeso, algo que parecía impensable. Y es que el peso argentino, una de las monedas más devaluadas de América Latina, se revalorizó más del 40% en 2024. En otras palabras, por primera vez en mucho tiempo, la moneda que los argentinos usamos para preservar nuestros ahorros contra la inflación, o para irnos de vacaciones, o comprar una casa o un auto, ganó valor frente al dólar. Este dólar más barato ha traído algunas consecuencias positivas de las que ya hablaremos. Pero también significa que ahora se necesitan más dólares que antes para comprar el mismo producto. Según los economistas, el poder de compra del dólar se redujo un 70%, motivo por el cual Argentina pasó de ser un país barato a ser un país caro para el que vive con dólares. Para los argentinos que ganan en pesos, esto significa que ahora pueden comprar más dólares con su salario. Pero esto no se traduce en que el costo de vida haya bajado, ya que todavía lidian con una inflación que en 2024 cerró por encima del 100%.
Uno de los motivos que explican este fenómeno es la estrategia de Javier Milei para alcanzar su principal meta: bajar la inflación. Si bien lo primero que hizo al asumir fue devaluar el peso, llevando su valor a la mitad frente al dólar, después aplicó algo llamado ancla cambiaria. Esto hizo que el valor del dólar subiera siempre por detrás de la inflación. Por eso, mientras en 2024 la inflación era del 118%, el dólar aumentó solo un 27%. Al devaluarse menos que la inflación, el peso se fue fortaleciendo. En cambio, el dólar fue quedando retrasado con respecto al costo de vida, perdiendo capacidad de compra. Otro factor que influyó fue el llamado blanqueo de capitales, una serie de beneficios que se dieron a quienes ingresaban sus dólares no declarados al sistema financiero. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que solo en la primera etapa del proceso ingresaron más de 22.500 millones de dólares. Y cuando aumenta la oferta de algo, en este caso de los dólares, su precio suele bajar. Muchos en Argentina consideran por todo esto que el dólar ha quedado retrasado y piden una nueva devaluación, algo que el gobierno se ha negado a hacer por el momento. Como dijimos, el peso fuerte tiene aspectos positivos y negativos para Argentina. Por un lado, el gobierno destaca que los salarios y las jubilaciones han aumentado si se los mide en dólares. El sueldo promedio pretendido en este país, según algunas consultoras, es ahora de $1.200, lo que lo ubica por encima de la media regional, mientras que hace un año era uno de los países de América Latina de más bajo costo laboral. Sin embargo, la apreciación de la moneda también ha generado una fuerte caída en el número de turistas extranjeros que visitan el país y un aumento de los argentinos que aprovechan el dólar barato para viajar al exterior. En enero y febrero pasado hubo un récord de argentinos que pasaron vacaciones en Brasil, país que además devaluó su moneda. Pero no solo el turismo se ve impactado por el dólar barato. También, desde la industria, alertan sobre los peligros que puede implicar para este sector debido a que producir en Argentina ahora es bastante más caro que hace un año, lo que le quita competitividad en el mercado. No obstante, muchos argentinos reconocen que las políticas de Milei están logrando bajar la inflación, que por muchos años ha sido el principal problema de la economía argentina. Y valoran recuperar algo de previsibilidad, tanto como para hacer negocios como para vivir en el día a día. En cuanto al dólar, los expertos señalan que el principal factor que va a decidir su cotización será la apertura del llamado cepo cambiario, esto es, eliminar los controles del capital que pesan sobre el dólar, algo que el gobierno prometió levantar antes de fin de año. Bueno, y esas noticias usted no las ve por allí, de que ha mejorado sustancialmente el poder adquisitivo del argentino. Es evidente que, como les decía, a los extranjeros nos duele, ¿no? Duele en el bolsillo porque las cosas están caras cuando se equipara, pero eso ya lo vivimos aquí en Costa Rica, cuando ponen casi todo en colones a la par del dólar. Y pues son vivezas del sistema para pues tener esas entradas. Pero sí, el fenómeno Milei está dando resultados en bajar la inflación, que era lo que los tenía pues aturdido. Y por supuesto se van a quejar todos aquellos que quieren vivir de gratuidades, de subsidios y eso. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar. Y a trabajar no en el sector gubernamental, a trabajar en la empresa privada, a desarrollar. Bueno, sí, importantísimo, cuando hablábamos que Panamá se salía de la ruta de la seda de China, y realmente en ese acuerdo con el gobierno de Varela, que no nos trajo absolutamente nada al país, ni siquiera se adhirieron al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá ni nada. Pero, ¿qué es la ruta de la seda? Lo han llamado la mayor estrategia de política exterior de China y uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que jamás se haya construido. Es la nueva ruta de la seda china. Sí, igual que aquella antigua de Marco Polo, pero en pleno siglo XXI y de la que América Latina forma parte. Aunque Panamá, el primer país de la región que se sumó a esta millonaria estrategia, anunció recientemente que se retira. De acuerdo al convenio, de anunciar la cancelación con 90 días antes, creo que dice el convenio. Así que esa es una decisión que tomé. En este video explicamos qué es la ruta de la seda china y qué países de América Latina forman parte del proyecto que lanzó Xi Jinping y que tiene como objetivo que los productos chinos lleguen a mercados lejanos.
La nueva ruta de la seda es un enorme proyecto chino lanzado en 2013 y que busca conectar a China con todo el mundo y a su vez ganar influencia económica y política a nivel global. Se calcula que la iniciativa ya superó el $1 billón en inversiones. Como te podrás imaginar, toma su nombre de la antigua ruta de la seda, la extensa red de rutas comerciales, terrestres y marítimas que partían desde China y llegaban hasta incluso Europa desde al menos el siglo I a.C. En esta ocasión, la base del nuevo proyecto chino no gira principalmente en torno al comercio, sino a las infraestructuras tanto terrestres como marítimas, y ya se han sumado más de un centenar de países. Gracias a su conocimiento y dinero, China ha logrado expandir su influencia por el mundo, con la construcción de puentes, carreteras, puertos comerciales, centrales eléctricas, proyectos de telecomunicaciones o enormes rutas ferroviarias como la que une la ciudad china de Yiwu hasta Madrid, con más de 13.000 kilómetros. También ha financiado la construcción de gasoductos y oleoductos en Rusia o Kazajistán. Para Pekín, esta es la principal estrategia económica y de cooperación internacional del presidente Xi Jinping, aunque para sus críticos es una campaña del gigante asiático para utilizar la, abro comillas, diplomacia de la deuda. Este proyecto ha vuelto a ser noticia porque con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Panamá decidió retirarse. Una medida que se tomó tras una reunión entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Rubio había exigido cambios inmediatos sobre el Canal de Panamá ante lo que consideraba, abro comillas, la influencia y el control del Partido Comunista Chino. Recordemos que el canal fue construido y administrado durante décadas por Estados Unidos, pero hace 25 años fue entregado de vuelta a los panameños. Y la visita de Marco Rubio se produjo en medio de las tensiones diplomáticas después de que el presidente Donald Trump dijera que quiere recuperar el control del canal. Y ante esto, China lamentó la decisión de Panamá y acusó a Estados Unidos de presiones. 中方对美国通过施压胁迫的手段抹黑破坏共建“一带一路”合作的行径表示坚决反对，对巴方表示不再续签谅解备忘录深表遗憾。 Y es que, como te decía al principio, fue precisamente Panamá el primer país de América Latina que formó parte de la Ruta de la Seda cuando en 2017 firmó ese acuerdo con China. Hay que tener en cuenta la importancia global que tiene el Canal de Panamá, ya que por ahí pasa el 6% de todo el tráfico marítimo mundial. Y tras el acuerdo alcanzado con Panamá, que ahora quedó cancelado, se fueron sumando diversos países de la región con otros acuerdos de distinto tipo. Hasta ahora, alrededor de una veintena de países latinoamericanos se han unido a la Ruta de la Seda, como Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragua o Argentina. Y estos acuerdos con China ya se reflejaron en diversos proyectos. Por ejemplo, en Ecuador, un banco chino financió mayoritariamente la reconstrucción del aeropuerto internacional Eloy Alfaro en la ciudad de Manta, que se vio afectado por un terremoto de magnitud 7,8 en abril de 2016. En Perú, la influencia china quedó reflejada con la inauguración del megapuerto de Chancay en 2024, con una inversión total prevista de 3.400 millones de dólares y a la que asistió el propio presidente Xi Jinping. Eso sí, cabe destacar que China lleva más de una década siendo un actor protagonista en las inversiones en América Latina, donde sus bancos de desarrollo han prestado más de 150.000 millones de dólares en los últimos 15 años. Pero para los críticos, la nueva Ruta de la Seda no solo provoca que China aumente su influencia geopolítica y estratégica, sino también el endeudamiento de los países receptores. Algo que China niega y asegura que buscan garantizar la sostenibilidad comercial y fiscal de todos los proyectos. 崇尚的是自己过得好，也让别人过得好。 Desde 2023, el derroche sin precedentes de infraestructura de China ha inyectado dinero a casi 150 países en todo el mundo. Aunque los resultados no siempre han sido beneficiosos. Muchos proyectos quedaron sin terminar y muchos países en desarrollo que recibieron el apoyo de China se encuentran agobiados por la deuda. Ahora, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el enfrentamiento comercial que ha iniciado con China, el proyecto de la nueva Ruta de la Seda entra en una nueva fase. Y varios analistas coinciden en que los países que participan en ella pueden acabar encontrándose atrapados entre los intereses de las dos grandes potencias. Bueno, y realmente para nosotros que no representó absolutamente nada de nada esto, porque incluso
Los puertos se negociaron cuando todavía era Hong Kong, era un protectorado británico. Entonces había muchos cambios, pero que ni siquiera nos pagaban. En los últimos 3 años no pagaron nada por los puertos en nuestro país. Y bueno, una noticia que pareciera que la gente se fue para otro lado, pero realmente, pues si tú eres joven y quieres hacer una familia, tú proyectas y planificas tu futuro, qué vamos a hacer, dónde vamos a vivir, qué trabajo vamos a tener, cómo nos vamos a desarrollar. Pero cuando no hay futuro posible, entonces la población disminuye, como es el caso en Cuba. Cuba ha perdido más de 300.000 habitantes entre 2023 y 2024 y actualmente la población es de poco más de 9.700.000 habitantes, según cifras oficiales. Llevamos varios años decreciendo poblacionalmente. El vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información ha venido alertando sobre este fenómeno demográfico, en un país que además tiene una de las tasas de envejecimiento más altas de la región. Lo único que crece poblacionalmente en Cuba, por tramos de edades, por grupos de edades, es 60 años y más. Se estima que 1 de cada 4 cubanos residentes en la isla tienen más de 60 años de edad. Estoy más chivado que el carajo. Porque da la casualidad que yo me enfermé en estos días. 30 libras y bajado yo. Si no, tú me vieras por aquí. Pues... La crisis socioeconómica existente en Cuba incide de manera especial en los ancianos, en muchos casos desprotegidos, con una pensión equivalente a menos de $5 al mes. Nosotros hemos pasado momentos fuertes, lo hemos pasado, porque nosotros tuvimos un periodo especial muy fuerte, pero como este, es demasiado fuerte, como este no pensé que lo fuera a vivir. Nora tiene 72 años y vive sola. Su hijo reside en Panamá. Según estimaciones, 1,5 millones de cubanos, generalmente jóvenes, optaron por escapar de la isla de gobierno comunista en los últimos 4 años. Atrás quedaron sus parientes. Vamos, papito, a hacer el café. Vamos. Maylo tiene 65 años, es bibliotecaria jubilada. Su hija la ayuda desde Uruguay, donde reside. Nosotros vivimos, él y yo vivimos porque la familia nos ayuda mandándonos alimentos en su momento, dinero para comprar los alimentos, medicamentos y proveyéndonos de vestimenta, gracias a ellos. Según cifras extraoficiales publicadas por prensa asociada, el 70% de las familias en Cuba reciben alguna ayuda del exterior. Sin ella es imposible llegar a fin de mes en un país donde el salario mínimo equivale a menos de $7 al mes, con una economía cada vez más dolarizada. Cuba cerró 2024 con apenas 71.000 nacimientos, la tasa de natalidad más baja en las últimas 6 décadas. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y no solo eso, pues todo lo que implica la reducción y, como les decía, que voy a planificar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hacer un cuartito, poner una cortina en la casa de mi mamá y ver qué hago. Porque hablan del salario mínimo, $5, pero el máximo es 15, 30. Wow, eso sí no se puede. Pero pues en Colombia, ustedes saben que Colombia es muy conocido por las esmeraldas, pero parece insólito que usted la pueda encontrar en la calle. ¿Sabían ustedes que en pleno corazón de Bogotá se pueden encontrar esmeraldas tiradas en el piso? Pues sí, acá tenemos un testigo. José, usted se encontró una. ¿Cuánto le costó? ¿Cuánto vale? Bueno, la que yo me encontré aquí en el suelo me valió 400.000 pesos. Bueno, pues ya les vamos a contar 400.000 pesos, es decir, unos $100. Pero a mí, por supuesto, me encantaría encontrarme una como estas, que vale más o menos $1 millón, es decir, unos $250. Pero más adelante les vamos a contar cómo tener tremendo golpe de suerte. Mientras tanto, les vamos a contar dónde es, cómo sucede y qué es lo que pasa aquí alrededor. Y por supuesto, si la gente sabe que en el piso se encuentran esmeraldas botadas. ¿Sabías que aquí en el piso se encuentran
esmeraldas tiradas? No, no lo sabe. No, hay que caminar mirando para el piso ahora porque... Ajá, pero no sabíamos. Sería interesante descubrir cómo, pues, en qué lugar están. ¿En serio? Vamos a buscar. Bueno, ahora sí les vamos a contar cómo es que se encuentran las esmeraldas aquí en este lugar de Bogotá que queda muy cerquita al Museo del Oro, a unos pocos kilómetros de Monserrate, y es la plazoleta del Rosario, porque no es que usted camine y ya encuentre las esmeraldas, eso tiene su truquito. José, ¿usted qué ha encontrado? ¿Cómo es que se encuentran las esmeraldas acá? Explíquenos. Normalmente una esmeralda cuando cae al suelo busca la oscuridad, o sea, el lugar más oscuro, ¿sí? Y normalmente pues se encuentran en estas baldosas, ¿sí? El mito es muy real. A la hora de que nosotros trabajamos aquí corremos muchos riesgos de que la mercancía se nos caiga o de alguna otra manera se nos pierda. A muchos se han encontrado buenas piedritas que las han podido vender muy bien. En el municipio de Muso, en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia, es donde más se producen esmeraldas, y Camilo Jiménez va y las comercializa ya y las trae, y explíquenos cómo es el tema. Bueno, se compra en Muso, Chivor, Coscuez, se traen en bruto, se tallan acá en Bogotá y se comercializan acá en la Plaza del Rosario. Se está manejando, no sé, entre 500 y 800 quilates mensuales. Mensuales, sí. Según la Agencia Nacional de Minería, en el ranking número 1 a nivel mundial se encuentra Colombia como exportador de esmeraldas por su pureza y su calidad. Bueno, cada piedra o cada esmeralda como esta es única, por eso aquí en Colombia todas, absolutamente todas, deben de tener su certificado, que es como la cédula o su ID, donde se especifica el color, el peso, absolutamente todo. Por eso don Isaías nos va a decir cómo es que se clasifican las esmeraldas. Bueno, estas se clasifican aquí así. Esta, por ejemplo, es de Muso. ¿Sí? ¿Qué caracteriza esa mina de Muso que queda en Boyacá, en el centro del país? La esmeralda es bien brillosita, ella bota un cristal muy hermoso, como sí, algo, mejor dicho, como algunas botan unos visos casi como el diamante, pero verde, ¿no? Sigue la esmeralda de Chivor, es muy bonita la esmeralda. Este color que es como limón, como color limón. Estas ya son de Coscuez. Sí. ¿También en Boyacá? Sí. También sale esmeralda bonita, pero entonces allá ya sale tiene otro tono. Y quien quiera certificar o verificar si esto es cierto, pues cada certificado trae su código respectivo para que en cualquier parte del mundo se verifique que la pieza es única y que es una esmeralda 100% colombiana. Y pues mire, buscando, si se encuentran, vea, yo tuve un golpe de suerte, es decir, que si se encuentran, si funciona, lo estamos comprobando. Michael, me encontré esto, ¿cuánto puede costar? ¿Qué es? Bueno, esto es una esmeraldita de bajita calidad, nosotros la conocemos como murraya, normalmente la usamos para souvenirs y para recuerdos. ¿Cuánto puede costar? Yo le pongo a esta esmeraldita que puede valer unos $10. Mire, $10. Yo quería encontrar, como les dije al comienzo, una como esta, pero bueno, la suerte está de mi lado y como reza el dicho popular acá, algo es algo, peor es nada. Pues bueno, ya saben dónde venir a buscar esmeraldas en el piso, tiradas en el piso, aquí en el centro de Bogotá, Plazoleta El Rosario. Bueno, la suerte hoy está de mi lado y yo la guardaré como amuleto. Yo soy Daniel Muñoz Arias, Voz de América, Bogotá. Bueno, gracias a Daniel por ese reporte de las esmeraldas perdidas. Y no es la película de Michael Douglas. Pero, hablando de películas, hace unas semanas les comenté de pues una serie de adolescencia de Netflix que trata sobre un crimen que hubo en Inglaterra basado en los hechos reales, donde un joven de 18 años mató a una niña de 15. El joven afrodescendiente asesinó a una niña blanca en Inglaterra. Allí en Netflix cambiaron la historia, pusieron que era un niño de 13 con una niña de 13, pero el niño blanco. Sin embargo, pues asoma un fenómeno que se llama incel, un fenómeno de soledad de los jóvenes de esa edad más o menos, con relación a poder tener
tipo de amistad romántica con chicas. Entonces, ese fenómeno está siendo analizado. Hombres jóvenes, heterosexuales y que se sienten solos, rechazados y poco atractivos. Es el perfil de los llamados incel, un movimiento del que se está hablando mucho actualmente porque aparece representado de algún modo en la aclamada serie Adolescencia. Esta serie de Netflix ha sido muy elogiada por las actuaciones de sus protagonistas porque las escenas se rodaron en una sola toma y por su guión, pero además por poner sobre la mesa la influencia tóxica que pueden tener las redes sociales en los menores y cómo esta da pie a oscuros grupos como el de los incel. Por eso en este video analizamos, sin spoilers, qué son los incels, de dónde viene este fenómeno y las consecuencias que está teniendo la serie. Para empezar, ¿de dónde viene la palabra incel? Bueno, pues incel es el acrónimo de la expresión en inglés celibato involuntario. Y como te he dicho antes, suelen ser hombres jóvenes, heterosexuales, que se sienten solos, poco atractivos y que buscan ser parte de un grupo. En el momento y hora que yo llego a la adolescencia y las hormonas revolucionadas o por circunstancias familiares o por el tema de la educación, al final me frustro, me siento mal, digamos que empiezo a encontrar espacios donde empiezo a hallar respuestas, no soluciones correctas, sino respuestas fáciles a lo que me está ocurriendo. Y eso va alimentando mi frustración y mi agresividad y lo voy enfocando fuera. El término incel se empezó a popularizar a finales de los 90 desde un blog de una joven canadiense. Su idea era crear una comunidad para hablar sobre las dificultades de tener relaciones sexuales o encontrar pareja. Sin embargo, este concepto se fue transformando y aunque sigue habiendo foros llenos de mensajes de autocompasión, muchos otros están dominados por mensajes misóginos y antifeministas, donde los incel culpan a las mujeres de sus fracasos personales y amorosos. Ellos dicen que las mujeres tienen o deben darles relaciones sexuales. Y si una mujer no quiere dártela por la razón que sea, porque no le gustaste, porque no lo atraes, porque no siente una atracción romántica por ti, entonces le estás negando la posibilidad de ellos de acceder a una relación sexual o una relación romántica y por ende tú pasas a ser la culpable de esto. La mayoría de estas conversaciones se dan en lo que se conoce como la manosfera o mundo masculino extremo en Internet, donde proliferan estos discursos a través de foros como Reddit o 4chan, pero también en videojuegos y otras redes sociales. Otro de los conceptos clave entre los incels es la llamada regla 80-20. Consiste en creer que el 80% de las mujeres solo se siente atraída por el 20% de los hombres. Y al asumir que nunca estarán en ese 20%, algunos dicen tener una especie de despertar tras tomarse la píldora negra, otro de sus conceptos. Se trata de una metáfora que proviene de la pastilla roja de las películas de Matrix y que significa tener un despertar repentino a una verdad supuestamente oculta. Muchos incels instan a sus seguidores a tomar la píldora negra o pastilla negra para confirmar, según ellos, que en el mundo hay una conspiración feminista en contra de los hombres, volviéndose más radicales y violentos. En 2014, este joven Elliot Rodger asesinó a 6 personas en California. Antes del ataque, grabó un vídeo donde culpaba a las mujeres por rechazarlo y en muchos foros incel es considerado un héroe. En 2018, en Canadá, Alec Minassian atropelló con una furgoneta y mató a 10 personas. Días antes había publicado en Facebook la frase «La rebelión incel ha comenzado». Y en 2021, en el norte de Inglaterra, Jake Davidson, quien también divulgaba ideas incels en sus redes, mató a 5 personas. Y es que el auge de las redes sociales es otro factor en la difusión de estos discursos. Existen muchos influencers que desde la manosfera, que han ganado prestancia a través de tener miles y miles de seguidores, que empezaron con un mensaje de el cuerpo, el bienestar y tal, se fueron derivando a una potenciación de la masculinidad, ya va llevando a otros sitios, a otros derroteros que te van diciendo lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer, y que el feminismo y las feministas se han cargado la idea tradicional de hombre, se ha cargado nuestra cultura, y es que los incel, por ejemplo, es que se ven como los protectores de lo que ha sido la cultura occidental históricamente, y como los que tienen que salvar o rescatar a la sociedad de eso, ¿no? Pero el guionista de la serie, Jack Thorne, declaró a la BBC que Adolescencia muestra un problema multifactorial que va más allá de las redes sociales y que involucra a todos los sectores de la sociedad: familias, colegios, política y legislación.
Casi 25 millones de personas vieron Adolescencia en sus primeros 4 días de emisión y desde su estreno el debate sobre la masculinidad tóxica, los incels y el impacto de estos discursos no ha parado. Algunos celebran que la serie visibilice el problema, mientras que otros temen que le dé notoriedad a estas ideas. El tema llegó incluso a la política. El primer ministro británico propuso que la serie se ponga en las escuelas y figuras públicas como el ex seleccionador nacional de fútbol de Inglaterra ya venía advirtiendo sobre la influencia de estos discursos entre los jóvenes. Tener a los niños en una burbuja, en un mundo tan complejo y con influencers que vienen y le hablan a tu hijo desde los 8, 9, 10 años con esta ideología y tú probablemente como mamá papá no lo sabes, pues sí, creo que necesitamos de alguna u otra forma combatirlo a través de espacios de reflexión y de conversación y de entender que todos somos de alguna u otra forma corresponsables de las infancias y de los niños y niñas que tenemos en la calle. Lo que está claro es que el fenómeno incel no es solo un tema de una serie, es un asunto real que se expande en las redes y que afecta a miles de jóvenes en todo el mundo. Bueno, y eso pues hay que ponerlo en mucho contexto porque es también es el creer, el tener esa pues displicencia de yo no quiero que pase lo que yo pasé, yo no le voy a pegar como me pegaron a mí, yo no lo voy a tratar como me trataron a mí, y creer sin creer en todo lo que te digan sin dudarlo. Entonces realmente hay que poner mucha atención a todos estos fenómenos y verlos desde pues de corta distancia, porque como siempre les digo, yo a mis hijos no puedo poner la mano después que pasan del umbral de la puerta, porque ya cuando están en la calle ellos toman decisiones y no necesariamente son las mejores. Así que hay que pues tener mucha consideración en todo lo que está pasando en estos fenómenos. Y bueno, ¿qué se hace? Acá sabemos lo que pueden hacerse en la Reserva Federal de los Estados Unidos, el servicio secreto con los dólares viejos. Pero ¿qué se hacen con los euros viejos? Los portugueses entierran el dinero en vez de guardarlo debajo del colchón, pero los billetes bajo tierra se estropean y esa es la principal razón por la que el Banco de Portugal ha tenido que reponer en la última década 317.000 billetes deteriorados por un valor de casi 14 millones de euros. Es por razones de seguridad. La gente piensa que escondiendo los billetes mantendrá sus objetos de valor personales a salvo de robos y otras inclemencias que puedan ocurrir, como por ejemplo un incendio. En Portugal, la costumbre de enterrar el dinero viene por una atávica desconfianza en los bancos, pero es también una forma de tener liquidez a mano en situaciones de emergencia. Nos acercamos a las oficinas del Banco de Portugal en las afueras de Lisboa. Allí vemos fajos de billetes estropeados por la humedad, quemados o incluso roídos por los ratones. En 2024 se recuperaron unos 40.000 billetes, principalmente de 20 y 50 euros. Un total de 1,7 millones de euros, la cifra más alta desde 2014. Tras la pandemia, muchos portugueses que guardaban el dinero bajo tierra se presentaron al Banco de Portugal para su canje. Estos son los criterios para el canje de billetes. Sumando los fragmentos que componen un billete, tienen que constituir más del 50% del billete, y estos fragmentos tienen que permitir identificar que pertenecen a billetes auténticos. Sobre estos fragmentos, nuestros técnicos utilizan equipos específicos para este fin. Pueden buscar esos elementos de seguridad que les permiten evaluar si ese fragmento es parte de un billete auténtico o no. Para que proceda a la devolución del importe es necesario justificar el motivo del mal estado de los billetes. En caso de fraude no puede haber devolución. Si se demuestra que los billetes no son auténticos, se transmite la información a las autoridades competentes y se incauta el dinero y la totalidad de su valor. Pierde hacha, calabaza y miel. Bueno, y eso en Colombia todavía están buscando muchos de los caletos de Pablo Escobar, donde enterraba, porque recibía por semana cerca de 400 millones de dólares en efectivo. Y en México es igual, en el narcotráfico, no saben qué hacer con tanto dinero en metálico, en papel. Así que para tenerlo en consideración. ¿Y qué hacer? Tengo dinero, quiero preservar la vida. Ningún dólar compra un real de vida.
no compran ni nada de tiempo de vida. Pero muchos lo están intentando, están buscando la vida futura. En el interior de estos tanques hay más de 200 cuerpos de seres humanos, también algunas mascotas. Son personas que optaron por ser criopreservadas, con la esperanza de ser revividos en el futuro, cuando la ciencia haya avanzado más allá de lo que hoy día se conoce. Los cuerpos son sumergidos en nitrógeno líquido siguiendo un proceso llamado vitrificación, que consiste en la congelación lenta para evitar la formación de cristales de hielo que pueden dañar las células. De hecho, es evitar de manera intencional la congelación tradicional, lo que significa la formación de hielo, que es mala y hay que evitarla si es posible, y la única manera de hacerlo es a través de la química, o en esencia, de la ingeniería mecánica o alguna combinación de esos elementos, ¿correcto? Y lo aplicas a la ciencia biológica. Un procedimiento que se lleva a cabo en este laboratorio de criogenia en Scottsdale, Arizona, establecido en 1972 con fines de investigación científica. Nadie puede predecir si estos cuerpos podrían ser o no revividos en un estado funcional. Como muchos tipos de tecnología emergente, creemos que irá en una dirección, pero en la última instancia podría ir en cualquier dirección. Este es un ejemplo de lo que pasa cuando una persona muere. Un equipo de especialistas de Alcor mantiene el cuerpo frío y también mediante aparatos mantiene la circulación de la sangre y el oxígeno. Luego, al ser trasladado a este cuarto quirúrgico, comienza el proceso de criopreservación. La sangre y otros fluidos del cuerpo son extraídos y se reemplazan con fármacos diseñados para evitar la formación de cristales de hielo. Se protegen las células del cuerpo y se evita la coagulación. Si bien sus promotores ven todo ventajas, este método no ha sido exento de cuestionamientos, no solo por una parte de la misma comunidad científica, sino también por personas que ponen en tela de juicio la validez moral y ética. Por el momento, aunque la Iglesia no se ha expresado al respecto, me parece que cristianamente tendríamos que tomar el ciclo de la vida naturalmente, dar una posibilidad a la biología y luego continuar la vida espiritual que el Señor nos promete. Entre las personas criopreservadas en este lugar se encuentra una niña de solo 2 años, originaria de Tailandia, que murió de cáncer cerebral en 2015. También Hal Finney, uno de los creadores de Bitcoin, quien falleció en 2014. Actualmente, más de 1.500 personas de todo el mundo están en la lista de espera de esta fundación, esperando ser criopreservadas. Nuestros miembros en promedio en realidad tienen un alto nivel educativo, maestrías, doctorados, científicos, informáticos. Es increíble. Cuando te reúnes con un grupo de miembros, por ejemplo, probablemente la mitad de ellos tienen títulos de doctorado o grados superiores. Fred Moulton, experto en computadoras retirado, es una de las personas en la lista de espera. Quiere ser criopreservado, al igual que un grupo de sus amigos, con la esperanza de ser revivido en el futuro. Me encantaría poder sentarme a tomar una taza de café con ellos dentro de 100 años y hablar sobre ideas, libros y ciencia. Y aunque pueda sonar atractivo para unos, el costo es otro detalle a considerar. La criopreservación de un cuerpo llega a los $200,000. Una cifra que, para los defensores de la técnica, bien lo vale si se piensa en los beneficios que podría arrojar en el futuro, como avances en la investigación sobre el cáncer, la cura de órganos o incluso la conservación de animales en extinción. Rubén Pereira, Voz de América, Scottsdale. Bueno, es tecnología incluso que puede servir para el viaje a el espacio, los viajes largos. Acuérdense que no viajamos a la velocidad de la luz y están muy distantes, pero todo es pues para preservar y los que tienen el dinero para hacerlo desde esa forma, pero no hay nada en ese asunto por ahora. Y pues mucho se ha hablado de las luchas, ¿no? De las luchas de la gente que pues sale de las dictaduras y que queda en el exilio. ¿Cómo la combaten? Pues hay un documental que habla sobre una operación Makasi que hicieron los cubanos en el exilio. Operación Makasi es el título de un documental que estrena el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, dirigido por Wenceslao Cruz y producido por Pedro Corso.
El propósito de este documental es demostrar que los cubanos han combatido el castrocomunismo tanto dentro de la isla como en el exterior. Este documental en particular está enfocado a demostrar que los cubanos fueron capaces de ir a África y de combatir al régimen totalitario castrista y sus agentes. Y el Congo, África, donde el asesino en serie Ernesto Che Guevara combatía al mando de más de un centenar de isleños, fue uno de los primeros escenarios en los que los cubanos libres, con el respaldo de Estados Unidos, enfrentaron los propósitos imperialista-castristas y de la Unión Soviética. Yo fui uno de los cubanos que fue a pelear al Congo contra los comunistas. Yo estuve en el Congo 4 años. Llegué al Congo en 1963 y estuve hasta 1967. Fuimos al Congo a combatir el comunismo. Ahí teníamos información de que había infiltración de Cuba en el Congo, que lo querían coger, y estaba el Che Guevara también ahí. Al África viajaron para combatir el comunismo y a los esbirros castristas numerosos cubanos con una amplia o relativa experiencia militar, que servirían en diferentes cuerpos armados de una fuerza irregular que supliría sus faltas de recursos con el coraje y entrega de los hombres que la integraban. La primera faceta recoge a los cubanos que formaron parte de la Marina, que incursionó en África, específicamente en el lago Tanganica. Estas fueron 2 lanchas artilladas que persiguieron a los grupos castrocomunistas que estaban tratando de instaurar el comunismo en Congo-Kinshasa. Los marinos cubanos le quitaron a las fuerzas comunistas el control que ejercían en las aguas del lago Tanganica. Ellos vencieron a las huestes guevaristas en más de una ocasión. En uno de esos combates, ellos consideran que enfrentaron al mismísimo Che Guevara, que se escapó en una lancha después que otras que lo acompañaban fueron hundidas. Hubo bastante sangre cubana derramada por la lucha, pero al final fue un triunfo completo contra el comunismo y tuvieron que retirarse de toda esa área. El material testimonial de poco más de 1 hora de duración recoge este periodo histórico y muestra la entereza de estos hombres que tuvieron que salir de su patria, pero nunca dejaron de combatir al régimen comunista cubano. Luis Guardia, Martín Noticias. Bueno, y eso es mucho de lo que se puede hacer para tratar de buscar ese cambio cuando las cosas no han funcionado por más de 65 años. Pero nosotros acá no tenemos esa cultura de tener un lugar donde protegernos. Nuestra posición geográfica nos ha beneficiado muchísimo con relación a, salvo Nito Cortizo, que dijo que 2 huracanes nos habían atacado, pero en otros lugares, tanto en los conflictos bélicos como en los fenómenos naturales, la gente, como en España, pues crea búnkers. Están construyendo un búnker. Cada vez más familias en España quieren el suyo propio. La demanda ha aumentado un 200% desde el inicio de la guerra en Ucrania. Esta tendencia se confirma también en el resto de Europa. Entramos en uno de alta seguridad, cuenta incluso con una ducha contra radiación nuclear. Detrás de sus gruesos muros y puertas blindadas hay un espacio seguro en caso de guerra. Es como, para que nos hagamos la idea, es un apartamento, pero con mucho nivel de seguridad. Se puede llegar a vivir meses dentro de un búnker si tienes, por ejemplo, este búnker en el que estamos tiene 1000 litros de agua potable, varios sistemas de respaldo de electricidad. Muchas personas también están entrenando para saber cómo actuar en caso de guerra. El teniente coronel Manolo Cámara instruye a civiles que quieren mejorar sus habilidades. Viaja por toda España impartiendo cursos y conferencias, siempre con su libro de supervivencia. Cree que es fundamental estar bien preparado. Tienes que saber hacer fuego, tienes que saber buscar agua, hacerte un refugio, moverte con el mapa, te van a faltar comida, te va a faltar agua, apoyo, digamos, sanitario, y tienes que resolverlo tú, ¿no? La Unión Europea ha instado a los ciudadanos a tener una mochila de supervivencia, pero lo importante no es solo tenerla, sino saber usarla correctamente. Lo importante de la mochila es lo que no pesa y no ocupa lugar, que es los conocimientos, ¿no? Tenemos que tener un plan familiar
un plan familiar para saber cada miembro de la familia qué tiene que hacer. Un pequeño almacén con agua, comida, linternas, las clásicas radio a pilas, manta térmica. La mayoría de la población no puede permitirse construir un búnker, así que algunos optan por crear pequeños espacios seguros en sus hogares y almacenar víveres. Tener una reserva de agua o alimentos no perecederos es esencial en estos casos. Vivimos en un mundo donde la geopolítica de China nos afecta al día siguiente y de Rusia también lo mismo y Marruecos por otro lado. Es decir, la gente cada vez está tomando más conciencia de los problemas a nivel internacional que nos afectan. Entonces siempre es bueno tener varios días de alimentación, ser autosuficiente en casa. El incremento en el número de búnkers construidos es un hecho en toda la Unión Europea y no solamente aquí en España. Otros países como Alemania o Francia lideran el ranking, también los países bálticos o aquellos que están más cercanos a Rusia. En Barcelona, Roberto Macedonio, Euronews. Bueno, para que vean que pues sí están poniendo las barbas en remojo. Y también hay santuario para las semillas. En este santuario no hay imágenes religiosas, solo hay semillas. Nuestro santuario de semillas funciona como la forma de trueque que tenían nuestros antepasados. Efren es el guardián del santuario de semillas de Suchitoto, una iniciativa que nació hace casi 10 años en la comunidad del Roble del municipio de Suchitoto en El Salvador. Surge en el año 2015 por la necesidad que había de mantener la semilla que existe o que existía en ese momento, del rescate de la semilla criolla y nativa. Decenas de vasijas de barro resguardan las semillas preservadas por este grupo comunitario, conformado por una veintena de personas que son parte de la Asociación Ecológica de Permacultores y Permacultoras de Suchitoto. La permacultura es un método para diseñar sistemas agrícolas, sociales y económicos que trabajen en armonía con el medio ambiente. La permacultura se basa en 3 éticas, que es el cuidado de la madre tierra, el cuidado de la gente y la distribución equitativa de bienes, recursos y servicios, que la reducimos, la tercera ética, en justicia. Entonces, somos una asociación de personas conscientes del cuidado de la madre tierra. Pero, ¿por qué preservar semillas nativas ha sido un asunto urgente para los agricultores de la zona? Por un lado, el cambio climático tiene impactos cada vez más visibles en sus cultivos. Las sequías, las plagas y los cambios en los patrones estacionales son un reto cada vez mayor. Las semillas criollas son más resistentes al cambio climático. Es más fuerte a la lluvia, a lo seco, que las tierras ya las tenemos bien infértil, pues, por tanto químicos. Pero hay otra amenaza que les preocupa: el uso indiscriminado de semillas modificadas genéticamente, o que ellos llaman semilla mejorada. Aseguran que actualmente el mercado está dominado por empresas que las proveen a los agroservicios, de las que los agricultores se abastecen. El propósito de las empresas es que le da la semilla, se la vende, porque no se la regala, se la vende y le vende el combo químico. No son criollas y no se pueden reproducir, tienen una característica que le decimos tecnología Terminator, que es solo la cosecha que siembra y ya no da más. Uno de los desafíos más grandes es que estamos luchando contra el gran capital. El gran capital que acapara todas las variedades de semillas de nosotros, las extermina y nos vende las que ellos quieren que nosotros cultivemos. Pero este reto no detiene a los permacultores. Actualmente, el santuario alberga a más de 50 variedades de especies criollas que ellos mismos han conseguido por medio de trueques entre agricultores que cultivan de forma orgánica. Hay semillas de cereales, vegetales, frutas e incluso plantas medicinales. El santuario beneficia a unas 15 comunidades de la zona y funciona como una especie de banco en donde se puede solicitar un préstamo. Usted puede venir a nuestro santuario, pedir una onza de semilla y cuando usted coseche,
selecciona esas semillas y nos las trae y nos devuelve lo que le hemos prestado. Así funciona. La cantidad de semillas que se prestan depende del tipo de cultivo. Con las hortalizas basta con algunas onzas, pero con cereales como maíz y frijol pueden prestarse hasta medio quintal, según sea la necesidad del agricultor. Eso sí, el compromiso de los usuarios es devolver la cantidad prestada y, aunque no es obligatorio, devolver un poco más para garantizar la disponibilidad de las semillas. Me ha beneficiado en que ya no gasto, ya no ando en el agroservicio buscando la semilla de rábanos, pues yo cultivo unos rábanos y dejo mis matas para sacar la semilla. He sacado mi producción, traigo acá. Y la demás que me queda, se la regalo a mis amigas, aún les ayudo a hacer también su huerto. En el santuario se usan vasijas de barro hechas por artesanos de la misma comunidad, y ese material ayuda a mantener la temperatura y regular la humedad para que no se dañen. También las curan con métodos naturales y jamás usan químicos para su preservación. Acá lo que usamos es el ajo, el estiércol de vaca quemado, la ceniza o la hoja de nim. Cosas así para que se mantenga y no lleguen los gorgojos a quererla picar. La iniciativa es totalmente comunitaria, no cuentan con financiamiento externo, pero los permacultores aseguran que replicar esta idea no es complicado. La gente que quiere iniciarlo inicia con cualquier producto reciclado, va en botellitas de gaseosa, lo puede iniciar. Pero hay algo mucho más esencial, y es el compromiso con la filosofía detrás de esta iniciativa. Creemos que aquí está la diversidad, aquí está el amor, aquí está el cuidado, aquí está la justicia. O sea que esto es lo que alimentó nuestros pueblos y esto es lo que nos va a hacer grandes otra vez. Debemos de compartir estos conocimientos para que las futuras generaciones los tengan también. La iniciativa del Santuario de Semillas incluso ha trascendido fronteras, pues han tenido intercambios con otras comunidades de Centro y Suramérica. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Bueno, no solamente es santuario de cárceles para los que están saliendo de Estados Unidos deportados. Y pues también en Arizona, un museo de plantas vivas. Es un museo de plantas vivas. En un terreno de un poco más de 56 hectáreas, se pueden apreciar más de 50,000 plantas desérticas como cactus, agaves y algunos árboles de toda la región de las Américas. Aquí podemos observar diferentes especies de cactus que vienen desde Argentina, del desierto de Atacama, todo por México, el desierto de Chihuahua, el desierto de Sonora, plantas de Oaxaca e incluso hasta plantas de aquí de Norteamérica. Plantas que se abren paso entre el clima extremo y la escasa agua de los desiertos. Aquí tenemos a mis espaldas cardones, que son de los cactus más grandes en todo el mundo. Estos ejemplares son de los ejemplares más viejos aquí en el jardín. Se estima que tengan más de 100 años. Aquí adelante pueden ver cómo se ven individuos más jóvenes. Hay especies que casi rayan en lo surrealista, como esta planta que crece de forma horizontal, como si busca alcanzar algo o a alguien. Le llaman el diablo que camina por las espinas que tiene y por cómo se va moviendo la planta. Originalmente fue plantada metros atrás y con el paso de los años ha ido avanzando hasta aquí. O árboles como este, que aunque no lo parezca, es de la familia de la sábila. Es un aloe que crece como un árbol gigantesco, es de las plantas más antiguas que tenemos. Y del otro lado, a mi derecha, tenemos un Ficus petiolaris, que es de donde se produce el papel amate. El objetivo de este jardín botánico no es solo mostrar distintas plantas del desierto, sino también hacer esfuerzos para conservar estas especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Siendo una de las principales amenazas el mismo ser humano, y es que estas plantas crecen a ritmos muy lentos, por lo que mucha gente las extrae ilegalmente para comercializarlas. Otros de los peligros a los que deben enfrentarse son la urbanización, que acaba con su hábitat, y el cambio climático. Los saguaros están sufriendo, las poblaciones de saguaros, sobre todo en el valle, están disminuyendo dramáticamente por el extremo calor y sequía. Por eso aquí cuentan con invernaderos, laboratorios de biología molecular, bancos de semillas y sobre todo mucha voluntad y conocimiento de científicos especializados. Los saguaros, los cactus. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa especial del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Si el Señor así nos lo permite, regresamos mañana.
José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.